Buenos días. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, se Sí, se escucha. escucha. Muy bien. Ok, vamos a empezar el día de hoy. Voy a quitar ya lo que es la cámara de video y compartirle directamente lo que es la guía. Bien, que vamos a trabajar. La práctica de hoy, número 4, ¿verdad? Tiene por título gases ideales. Ok. Entonces aquí ven el título. ¿Alguien tiene una cámara encendida? ¿Le puede apagar por los momentos, por favor? Ahí está bien. Ok. Bueno, como les decía, esta práctica se llama gases ideales y esa es la plantilla que se va a trabajar, ¿ok? Como les decía, plantilla diferente a un informe. En la plantilla ustedes solo tienen que trabajar donde aparece acá en los espacios en blanco. Solamente ahí va a trabajar, no va a trabajar, por ejemplo, introducción y objetivos porque ya están planteados acá. Entonces, el feeling de la práctica de hoy es que se estudie el comportamiento de los gases ideales por medio de un simulador. Y en sí, más que todo el comportamiento, o sea, estudiará cuál es el comportamiento de las variables que definen el estado del gas, bueno, a las alturas en las que ustedes se encuentran, ¿verdad? Entonces, los parámetros con los que ustedes definen en la física en la que se encuentran a un gas ideal es temperatura, presión y volumen. Y entonces se va a seguir ciertas configuraciones en el que el volumen se mantiene constante, otro en el que la temperatura se mantiene constante, y a partir de esas dos configuraciones se va a determinar la constante universal de los gases R, ¿ok? Y se pregunta cuál será, si el comportamiento será igual en ambos casos o qué consideraciones hay que tener. Bien, esa es la introducción. Los objetivos, pues, de la práctica son estos tres que están acá, donde estos dos que están acá son más que todo objetivos didácticos. El primero es observar el comportamiento de los gases en dos configuraciones, manteniendo el volumen constante y el otro a temperatura constante. Más que todo, este objetivo va encaminado a que el estudiante pueda observar el comportamiento de las otras dos variables. En el caso, si el volumen se mantiene constante, cuál es la relación entre la presión y la temperatura. Y en el otro caso, en que la temperatura es constante, cuál es la relación entre presión y volumen. ¿Me pueden decir qué dice algo en el chat? ¿Alguien pregunta algo? Bueno, parece que... Bueno, el segundo objetivo es que se trate de comprender estas leyes de estos señores, ¿bien? De Charles, Gay-Lussac, Boyle, y la relación que existe de cada una de esas leyes con la ecuación de estado de los gases, ¿verdad? De los gases ideales. Y el tercer objetivo es que se calcule, pues, como se tiene como en el objetivo principal de la introducción, calcular la constante universal de los gases R y comprobarlo con valores teóricos, ¿bien? Entonces vamos a entrar ahorita al marco teórico. Y en el marco teórico, pues se le pide ahorita en primer lugar que describan cuáles son las leyes, que describa las leyes de Gay-Lussac, de Charles y de Boyle. Y qué relaciona dichas leyes con la ecuación de estado. Entonces, decirles que la ecuación, bueno, la ley de Gay-Lussac lo que dice es que cuál es la relación que existe entre las variables de presión y temperatura cuando el volumen se mantiene constante, ¿ok? La ley de Charles nos dice que cuál es la relación que existe entre las variables de presión y volumen, no, miento, temperatura y volumen cuando la presión es constante. Y la ley de Boyle, pues, lo que queda, ¿verdad? Mantener constante la temperatura y expresar cuál es la relación que existe entre presión y volumen. Entonces, cada una de ellas tiene una forma de expresarse que se relaciona con la ecuación de estado. Entonces, eso es parte de lo que ustedes tienen que colocar acá. En el punto número 2, se les pregunta qué entiende por un mol y cómo se define el número de Avogadro. ¿Cómo se define el número de Avogadro? Entonces,
En un mol, muchachos, es simplemente la cantidad de sustancias que existe en cierta entidad. Eso es un mol. Y el número de Avogadro, ¿cómo se define? Pues se define como el número de moléculas que hay dentro de un mol. Y ese número de moléculas dentro de un mol se ha determinado aproximadamente como 6.022 por 10 a la 23 moléculas sobre un mol. ¿Ok? Entonces, las unidades de este número de Avogadro es número de moléculas sobre mol, y es útil para poder determinar cuánto es el número de moles que hay para cierto número de moléculas. ¿Ok? Por eso, en el punto número 3 se les pide acá, a partir de la ecuación de estado, dice, expresada en términos de la constante de Boltzmann y número de moléculas n, esa ecuación es la que se puede enunciar como la presión por el volumen igual al número de moléculas n por la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Ok? Esa es la ecuación de estado en términos de la constante de Boltzmann. Y como se conoce normalmente, es en términos de la constante universal de los gases, R, y del número de moles, N. Es decir, que tenemos que pasar a obtener la ecuación de presión por volumen igual a NR por la temperatura, donde N es el número de moles y R es la constante universal de los gases. Entonces, para pasar de una ecuación a otra, usted necesitará trabajar con el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque necesita los números de moles, ¿verdad? Entonces, para obtener el número de moles, usted necesita el número de Avogadro y ya conoce el número de moléculas que tiene eh, el gas, que es N mayúscula. Bien, entonces a partir de eso usted tiene que utilizar el número de Avogadro, utilizar la ecuación en términos de la constante de Boltzmann y llegar a la ecuación en términos de la constante universal de los gases ideales. Punto número 4. Se le pide que describa las razones por las cuales no se puede utilizar la escala Celsius de temperatura para estudiar la ecuación de estado. ¿Ok? Entonces aquí es sencillo. Ustedes saben que la temperatura en grados Celsius puede llegar a grados negativos y eso no puede ser cierto en la ecuación porque si bien la ecuación dice que la presión por el volumen es igual a N por R por T, entonces quiere decir que si T fuese negativo en algún momento, quiere decir que la presión o el volumen tendrían que ser negativos. Pero eso no puede ser cierto, porque la presión no puede ser negativa y el volumen tampoco. Y tampoco puede ser negativo el número de moles y la constante de los gases ideales. Entonces, por esa razón es que se utiliza la escala Kelvin, que tiene como mínima temperatura el cero absoluto. ¿Ok? Y en el punto número 5 se le da como un ejemplo que dice que en la ecuación de estado no podemos cambiar un parámetro de la función sin alterar el otro. Eso quiere decir que si cambiamos, por ejemplo, el volumen, entonces la temperatura y la presión también van a cambiar. Eso es lo que nos dice esta parte de acá. Y eso es cierto. Pero dice que cuando un líquido se evapora, su volumen cambia, ¿ves? Sin embargo, su temperatura y presión no se mantienen, o sea, no cambian. Entonces, esto es como una contradicción con la regla o con la ecuación de estado. Entonces, se les pregunta que explique por qué para este caso no se cumple la ecuación de estado. ¿Ok? Entonces, para responder a esto es sencillo. La ecuación de estado, pues por su nombre lo dice, es de estado. ¿Ok? Estado-fase. Y no es aplicable en cambios de fase. Bien. Se puede aplicar en un estado fase, por ejemplo, en estado gaseoso, pero no se puede aplicar en un estado en que se está pasando de un líquido a un gas, porque es un cambio de fase. Entonces, por eso no se puede aplicar la ecuación ahí. Bien, eso es todo lo que tienen que poner en el marco teórico. Y aquí los recursos, bien, donde se les muestra un enlace donde está el simulador y un video de la compañera instructora Adriana Salgado que explica cómo utilizar el simulador. Aquí también están los pasos detallados de cómo utilizar el simulador para hacer las mediciones. Bien, se van a hacer dos actividades, una actividad a temperatura constante y una actividad a volumen constante, como se muestra acá. Bien, ambas actividades tienen pasos para preparación de las mediciones y después las mediciones en el sistema. Ok, yo les voy a explicar eso ahorita en el simulador. Bien, solo decirles que estas son las tablas que vamos a llenar, donde esta primera tabla corresponde a la temperatura constante y la de abajo corresponde a la de volumen constante. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer aquí en esta tabla? Pues encontrar el número de moles
a partir del número de moléculas, que va a ser 50, y el número de, bueno, el número de Avogadro, ¿ok? Entonces vámonos al simulador. Que al parecer no puedo entrar al simulador, ¿no? ¿Me confirma si pueden ver el simulador? Sí, sí se mira. Ok, entonces vamos a entrar donde dice Play. Cuando entremos van a poder observar que hay dos opciones para elegir en qué vamos a trabajar. Una que dice Introducción y otra que dice Leyes. Y la que vamos a usar es la que dice Leyes, que va a aparecer a la derecha. Bien, porque es la parte que nos interesa, de acuerdo a los señores que enunciábamos en el marco teórico. Bien. Entonces damos aquí y aquí tenemos pues el simulador. Bien, y es lo mismo que van a ver en las imágenes de la plantilla. Entonces, aquí van a poder observar lo siguiente. Hay un recipiente, bien, que parece como cúbico. Y el recipiente tiene un ancho, tiene una altura y una profundidad que no se puede observar, pero la tiene. Bien, en la parte exterior, pegado al recipiente, se tiene un termómetro, bien, que mide temperatura en Kelvin, un manómetro que mide presión en atmósferas, y acá abajo tenemos como una cubetita que en la plantilla se llama como termostato, bien, que nos permite aumentar o disminuir la temperatura del recipiente, dentro del recipiente. Y para hacer eso simplemente le damos donde dice calor, el botón en rojo, y esta flamita va a aparecer para aumentar la temperatura. El botón que dice frío, que es el azul, es para disminuir la temperatura. ¿Okay? Ahorita no podemos observar nada porque no tenemos ningún gas dentro, ¿ok? Pero con eso se cambia la temperatura. Ahora, esta manija que se encuentra acá al costado, bien del recipiente, nos sirve para aumentar el ancho del recipiente o disminuirlo, ¿bien? Podemos disminuirlo hasta esta longitud, ¿bien? ¿Esto por qué lo hacemos? Porque esto nos va a permitir cambiar el volumen del recipiente que contiene las partículas del gas, ¿ok? Es la única manera en que podemos cambiar el volumen. No podemos cambiar la altura, no podemos cambiar la profundidad, solo el ancho, ¿ok? Entonces, la presión no la podemos cambiar, solo podemos cambiar el volumen y lo que es temperatura. La presión no se puede cambiar directamente. Y entonces, una vez que conocemos todo lo que tenemos en el sistema, pues vamos a empezar a preparar el sistema para medir. Entonces ocupamos empezar con temperatura constante, ¿verdad? Para eso vamos a introducir las partículas del gas, dando clic donde dice más en partículas, ¿ok? Y aquí dice pesadas y ligeras, o sea, partículas pesadas o ligeras. Y vamos a darle clic aquí a esta flechita que nos va a introducir 50 partículas directamente. Bien, podemos ingresarlas de una en una con la otra flechita o podemos quitarlas también. Pero la guía dice que vamos a trabajar con 50 partículas que son pesadas. Bien, una vez que ustedes tengan las 50 partículas pesadas dentro del recipiente, van a colocar dentro de las opciones que se encuentran aquí, que se muestre el ancho, aquí, bien, y van a poder observar el ancho del recipiente en unidades de nanómetros. Entonces es importante, recuerden, nanómetros es 1 por 10 a la menos 9 metros, y luego pues lo que prosigue es colocar el recipiente a una temperatura tal que es la que vamos a utilizar como temperatura constante. Entonces, en la guía van a poder observar aquí que la temperatura que va a ser la misma para todas las mediciones es 300 Kelvin. Eso quiere decir que la temperatura constante va a ser 300 Kelvin. Por lo cual hay que colocar 300 Kelvin acá en el termómetro. Bien, para eso, pues, si no estuviera en 300 Kelvin, tendrían que cambiarla con el termostato acá abajo, bien, hasta llegar a 300 Kelvin. Una vez se encuentra a 300 Kelvin, usted va a colocar aquí donde dice mantener constante, una de las opciones que mantener constante. ¿Qué variable mantener constante? Entonces, va a mantener constante la temperatura, ¿ok? Y si se fija, ya no puedo mover acá, ya no puedo controlar el termostato, porque ya no puedo controlar la temperatura, porque se va a mantener constante. Ahora, lo que sigue es colocar un ancho del recipiente mínimo para tener un volumen mínimo, ¿ok? Para empezar a medir desde ahí. Entonces, en este caso, voy a empezar con 5 nanómetros, pero para cada grupo va a haber un ancho de inicio diferente, ¿ok? Para cada grupo de aquí del laboratorio.
Entonces yo voy a empezar aquí con 5 nanómetros. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se va a tomar la medición de este ancho y la medición de la presión que se muestra acá en el manómetro. Y para eso se va otra vez acá a la guía. Y aquí dice ancho y presión. ¿Ok? Entonces en el ancho se nota el ancho y en la presión le dice la presión. Y aquí este volumen se va a calcular multiplicando alto por profundidad por ancho y teniendo el cuidado de que, como dice acá, volumen debe estar en metros cúbicos, deben pasar esto a metro, ¿verdad? Para después multiplicarlo, o sencillamente multiplican todo y pasan después el volumen total, que lo van a tener en nanómetros cúbicos, pasarlo a metros cúbicos adecuadamente, ¿verdad? Volviendo aquí a la guía, tenemos que hacer la segunda medición. Entonces, si el paso fuese 1.5 nanómetros, en mi caso, digamos que soy en un grupo en que tengo que hacer un paso de 1.5 nanómetros, me muevo 1.5 nanómetros a 6.5. Bien, 6.5 nanómetros. Y entonces anoto este valor en la tabla y anoto este valor en la tabla. Bien, donde corresponden. Luego me tengo que volver a mover 1.5. Entonces, 1.5 sería hasta 8, ¿verdad? 8 nanómetros. Anoto este valor en la tabla y este valor también en la tabla. Y así sucesivamente voy cumpliendo con el mismo número del paso en el ancho y voy midiendo en cada medición ese ancho y la presión, anotando aquí en la tabla hasta completar 6 mediciones, ¿ok? Y para las 6 mediciones usted debe calcular el volumen de acuerdo a ese ancho, multiplicando alto por profundidad por ancho, ¿bien? Eso es todo lo que tienen que hacer aquí. Luego, vamos a la parte número 2, ¿ok? Que es el procedimiento a volumen constante. Entonces, vámonos acá a la guía. Y para poder tener el simulador en condiciones para un volumen que se quiere mantener constante, vamos a darle restart, ¿ok? Para que reiniciar el sistema. Vamos a introducir las 50 partículas de nuevo. Aquí introducir 100, vamos a ver. Colocamos que se muestre el ancho y verifican que el ancho en efecto es 10 nanómetros, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí en la guía está dado ya cuál es el volumen que se va a utilizar como constante. Estos 3.5 por 10 a la menos 25 metros cúbicos corresponden a un ancho de 10 nanómetros, ¿ok? Entonces debe estar el ancho a 10 nanómetros como el ancho que se va a mantener constante para mantener el volumen constante, ¿ok? Entonces aprovecha que estamos acá, en estas condiciones. Si estuviera en otras condiciones, hay que variar esto, ¿verdad? Hasta dejarlo a 10 nanómetros. Y seleccionamos acá donde dice que mantener constante, que se va a mantener constante el volumen. Y así va a desaparecer la manija de acá que me permitía cambiar el volumen. Entonces ya no puedo cambiar el volumen. Entonces solo podemos cambiar lo que es la temperatura. Ahora bien, si tenemos ya las condiciones de preparación, lo que sigue es hacer las mediciones. Entonces nos vamos a ir a una temperatura y de inicio de las mediciones. Entonces digamos que yo voy a empezar a medir a una temperatura de 300 Kelvin como mi temperatura inicial de medición. Entonces estoy aquí en 300 Kelvin, ¿ok? ¿Y qué hago? Mido esta temperatura y mido esta presión que está acá. Y la colocamos en la tabla donde corresponde, temperatura y presión. La segunda medición me voy a mover tantos grados en grados Kelvin. Digamos que a mi grupo le tocan 25 grados Kelvin, entonces me tengo que mover 25 grados Kelvin. Hasta llegar a 325, ¿verdad? Bien, y anoto este valor de temperatura y anoto este valor de presión en la tabla, ¿ok? Donde corresponde, segunda medición. Para la tercera medición me tengo que mover a una temperatura, ¿verdad? De 350, porque 25 es el paso. Y anoto esta temperatura y esta presión dentro de la tabla. Y así me voy moviendo de 25 en 25 de la temperatura y midiendo en la tabla, ¿ok? Ese es el procedimiento. Y pues recordarles que para cada grupo va a haber una temperatura de inicio, bien, una temperatura de inicio y un paso de temperatura diferente, ¿ok? Lo mismo para el procedimiento anterior. Va a haber un ancho de inicio diferente para cada grupo y un paso diferente para cada grupo, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta de cómo utilizar el simulador? De mi parte no, licenciado. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna consulta? No, creo que no. Está entendible, ¿verdad?
Bien, acá hay una nota también importante que les recuerda cuáles son las unidades que se están trabajando. Recuerden, la temperatura está en Kelvin, la presión en atmósferas y el ancho pues está dado en nanómetros. Este nanómetro, recordar que deben pasarlo a metros para obtener sus resultados acá como metros cúbicos, ¿verdad? ¿Ok? Las atmósferas sí los pueden dejar hasta ahorita en ese aquí como están, porque se les piden ahí en atmósferas, pero más adelante se va a tener que hacer un cambio, ya van a ver. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de tratamiento de datos experimentales. Y aquí pues se le hace una tabla resumen del tratamiento de datos que se va a realizar. Por ejemplo, como tenemos dos procedimientos, una temperatura constante y un volumen constante, y en cada uno de los procedimientos obtenemos mediciones diferentes, se van a hacer regresiones, ¿ok? Y se muestra acá la linealización que se va a hacer en cada proceso, que en realidad es la misma, bien, la misma ecuación se queda aquí, solo que lo que va a diferir es quién es la variable X y Y en cada proceso. Entonces, en el proceso a temperatura constante, X va a ser 1 sobre el volumen, en Y va a ser la presión y la pendiente va a estar dado por nRT. ¿Ok? Para el procedimiento de volumen constante, X va a ser la temperatura y Y va a ser la presión. Y la pendiente va a ser pues esto que se muestra acá, NR entre el volumen. Ahora, ustedes saben que en una regresión usted lo que necesita es determinar la pendiente. Para eso se les muestran acá las ecuaciones de calcular la pendiente, calcular la incertidumbre, porque también la va a necesitar, y para la incertidumbre va a necesitar este sigma y usted esto ya lo ha hecho en sus trabajos anteriores, ¿verdad? Sus dos trabajos anteriores ya tiene práctica para hacerlo, entonces no hay ningún problema. Lo que sí he visto que puede tener algún problema es con esta ecuación del índice de correlación lineal, que también aquí se les expresa y que la van a necesitar para afirmar si su ajuste, o sea, bueno, si los puntos tienen, si los puntos o los datos tienen un comportamiento lineal, bien, si tienen un buen comportamiento lineal, si el R es cercano a 1 o a menos 1, significa que el comportamiento es bastante lineal, bien, de sus datos. Ahora, acá se les muestra otra tabla que es para determinar R. Recuerden que el objetivo es R, nunca olviden sus objetivos. Entonces, el objetivo es determinar R y su incertidumbre, bien, porque es una medición física, hay que determinar su incertidumbre. Y aquí se les muestra una tabla de resumen de cómo calcular R y su incertidumbre para cada proceso, a temperatura constante y a volumen constante, ¿ok? Ahora, acá se les coloca una nota muy importante y es que ustedes van a obtener acá sus resultados de R en las unidades de atmósferas por metros cúbicos sobre mol por Kelvin, ¿bien? Entonces, van a obtener sus resultados en estas unidades, pero para poder compararlas con los resultados teóricos, usted necesita pasar esto a joules por mol por Kelvin, porque normalmente las unidades se encuentran en joules sobre mol por Kelvin, de la constante de los gases que es R. Bien, entonces para hacer ese cambio, para poder pasar de atmósferas por metros cúbicos a joules, usted debe utilizar este factor que se encuentra acá. Bien, no lo vaya a olvidar. Y acá pues se les presenta la tabla de resultados, donde usted va a colocar los resultados que obtuvo de la regresión. Por ejemplo, qué corresponde a cada X, qué corresponde a cada Y en la regresión número 1, que es a temperatura constante, cuál es la pendiente que obtuvo, la incertidumbre de la pendiente, el índice de correlación lineal y el valor de R que se determina en este proceso, ¿bien? Y su incertidumbre. Y recuerde que aquí ya tiene que colocarlo, ¿verdad? R en las unidades con Joule sobre mol por Kelvin. En la tabla número 2, bueno, número 6 de acá, que corresponde al procedimiento número 2, es lo mismo, ¿bien? El X para cada uno, el Y para cada uno, la pendiente en este proceso, la incertidumbre correspondiente a esta pendiente, el índice de correlación lineal y el R y su incertidumbre, ¿verdad? Con las unidades correctas que se muestran acá. Y por último debe pues reportar sus resultados. Como va a obtener un resultado de R acá arriba, R y su incertidumbre, R y su incertidumbre, debe reportarlo acá en este cuadro de abajo de forma estándar. Es decir, que debe tener unidades y de que la incertidumbre debe tener una sola cifra significativa y que el valor de R, o sea, el valor central que está acá, debe tener el mismo número de dígitos que tiene este después del punto. Es decir, si este después del punto decimal tiene 3 dígitos, entonces este también debe tener 3 dígitos después del punto. A eso se refiere la segunda regla. ¿Ok?
¿Tiene alguna pregunta con el procedimiento experimental? Bueno, perdón, con el tratamiento de datos. No, licenciado. Muy bien, entonces continuamos. Aquí en la parte de gráficos es simplemente ustedes van a mostrar los gráficos de regresión. Como tienen 2 regresiones, va a ser un gráfico por cada regresión. Y acá se les dice qué es lo que se debe tener cada regresión, ¿ok? Que es los pares de puntos XY con un color, la recta de ajustes de otro color, el título del gráfico, la etiqueta de los ejes y definir rangos apropiados. ¿Por qué definir rangos apropiados? Porque a veces grafican los puntos y la recta en cierto lugar de todo el gráfico y se queda un espacio en blanco bien desperdiciado, ¿ok? Entonces, por eso es que se les pide acá que definan rangos apropiados. Bueno, vamos a la parte del cuestionario. En el cuestionario se les va a preguntar lo siguiente. ¿Cómo se va a modificar el experimento si se mantuviera la presión constante? Bien, entonces acá simplemente usted tiene que explicar qué consideraciones se deben tomar en cuenta en el simulador, ¿ok? En el simulador para hacer una medición de la constante R utilizando presión constante, ¿ok? Usted tiene que basarse también, tomar como ejemplo los pasos que se anuncian en la guía para los demás procedimientos para que usted pueda construir también unos pasos para poder medir a presión constante. ¿Qué se debe hacer en el simulador para tener una medida a presión constante? ¿Y cuál es la linealización que se debe hacer para poder determinar R con este procedimiento? Pregunta número 2. Dice, si en el experimento se especificara que se utiliza un gas diatómico, por ejemplo, hidrógeno H2, el experimento, dice, tendrá el mismo procedimiento. Se pregunta, ¿será necesario agregar algunos parámetros sobre la ley utilizada? Para contestar esta pregunta, usted debe referirse a la experiencia que ha tenido con los ejemplos de la clase teórica, ¿ok? En sus ejemplos de clase teórica han trabajado con gases, deberían trabajar con gases diatómicos y van a observar que aparece un factor gamma que difiere respecto a los gases monoatómicos. Entonces, lo que va a diferir en sí es ese factor gamma, ¿verdad? Pero la ecuación de estado se va a mantener. Pero para ciertos procesos por los que pasa un gas, ese factor gamma influye. Entonces, eso es lo que usted debe contestar acá. ¿Será necesario agregar algunos parámetros según la ley utilizada? Entonces, eso es de acuerdo al factor gamma, ¿verdad? Y en qué proceso es que es necesario utilizar ese factor gamma. Bien. Punto número 3. Acá en el punto número 3 se le pide que usted determine que la densidad del gas está dado por esta ecuación que está acá. Bien. Utilizando pues la ecuación de estado de los gases ideales y utilizando esto que está acá, que la masa total del gas es igual al número de moles por la masa molar. Bien, donde la masa molar es M mayúscula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted encuentra esta expresión? Es sencillo. Usted sabe que la densidad es la masa total sobre el volumen, ¿verdad? Entonces, usted sustituye la masa por esto que está acá y el volumen lo sustituye de acuerdo a la ecuación de estado de los gases ideales. Usted despeja para el volumen en esa ecuación y lo sustituye en la expresión de la densidad. Y va a obtener después, al simplificar, va a obtener esta expresión que está acá. Y en la pregunta número 4, se les pide que ustedes calculen cuál es el volumen de un gas que se encuentra a condiciones estándar. ¿Okay? Las condiciones estándar son las siguientes. La temperatura es 0 grados Celsius, la presión 1 atmósfera y un mol de número de moles. Esas son las condiciones estándar. Y usted debe calcular pues lo que se le pide acá, el volumen en el recipiente. ¿Usted cómo va a calcular eso? Pues sencillo, usted introduce los datos dentro de la ecuación de estado, ya conoce R, un valor teórico, puede utilizar también el que obtuvo, si usted desea, y pues tiene que tener las consideraciones de que la temperatura tiene que ser en grados Kelvin, ¿verdad? En esa ecuación, y que la presión debe estar en pascales, ¿bien? Entonces, usted hace los cambios, los introduce en la ecuación de estado, determina el volumen, y luego debe determinar o intuir, bueno, más que todo, presentar como propuesta cuál debería ser la forma geométrica que tiene el recipiente de acuerdo al volumen que usted obtiene. Usted imagínese que tiene un volumen de tanto y
expréselo en términos de una fórmula, de alguna forma geométrica, y cuál debería ser las dimensiones de esa forma geométrica de acuerdo al volumen que tiene el gas. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Ahora, las preguntas de análisis, usted tiene que contestar dos preguntas que van de acuerdo así en sí a la práctica. La primera es que usted va a responder qué ley de los gases ideales describe cada procedimiento. Bien, a lo que se refiere acá con la ley de los gases ideales se refiere a la ley de los señores que mencionábamos al principio de la práctica, de Gay-Lussac, de Boyle y de Charles. Entonces usted va a decir, en el procedimiento a temperatura constante está descrito por la ecuación, bueno, por la ley de este señor. Bien, y tiene que decir el por qué. Bueno, no se les pide el por qué, pero si usted opina y dice el por qué, pues mucho mejor. Y para poder decir por qué, simplemente usted tiene que decir, esta variable se mantiene constante y la relación que existe entre las otras dos variables, pues es directamente proporcional o inversamente proporcional, como lo describe la ley. Bien, porque ustedes van a tener que describir cuál es la relación que existe en el marco teórico entre las otras dos variables, de acuerdo a la ley. ¿Ok? Pregunta número 2. Usted tiene que decir si los datos que usted tiene tienen un comportamiento lineal. ¿Ok? Para poder responder esta pregunta, usted se refiere a los gráficos, refiriéndose o de acuerdo a los gráficos de la regresión, se puede observar que los datos tienen un comportamiento lineal, si es que los tienen, ¿verdad? Que ese debería ser su caso, bien, lo que deberían tener como resultados. Entonces, eso es lo que ustedes deben contestar para cada uno de los gráficos y todavía reafirmar más con el índice de correlación lineal, como dice acá, justifique según el índice de correlación lineal. Entonces, usted dice, si el índice de correlación lineal es muy cercano a 1, entonces esto quiere decir, bien, que el ajuste es muy bueno, ¿ok? Que se ajusta demasiado a los datos. Y en el punto número 3 ya se pide lo de siempre, que lo de siempre es que usted determine porcentaje de error y incertidumbre porcentual. Entonces, en esta parte usted va a tener que investigar el valor teórico universal de los gases y R, bien, para poder determinar el porcentaje de error. Recuerde que el porcentaje de error es el valor central menos el valor teórico entre el valor teórico por 100, ¿ok? Y el porcentaje de error me va a determinar si ese valor, esa medición que tengo es exacta, ¿bien? Y la incertidumbre porcentual, que como su nombre lo dice, tiene que ver con la incertidumbre, por eso la incertidumbre se divide entre el valor central y se multiplica por 100, entonces ese tiene que darme la medición de la precisión, ¿ok? Ya lo han hecho en las prácticas pasadas, entonces es lo mismo que van a estar haciendo acá, solo que lo van a calcular 2 veces para cada uno, ¿bien? Para cada resultado. Entonces, para cada resultado van a determinar el porcentaje de error y la incertidumbre porcentual para determinar si esa medición es exacta o precisa, ¿ok? Recuerden eso, porque eso es lo que tienen que decir acá, que si sus mediciones son exactas y precisas y que para eso deben ser, esos porcentajes, ¿verdad? Deben ser menores o iguales del 5%. Y en el punto número 4 es sencillo, pues lo que se les pide, no hay nada más que decirles o discutir, que es un gráfico de discrepancias. Entonces en el gráfico de discrepancias va a tener dos mediciones y un valor teórico. Para eso usted coloca una línea recta, ¿verdad? Con una escala adecuada, con las unidades adecuadas, y coloca una línea horizontal en el valor que indica el valor teórico. Bien, luego coloca o grafica los intervalos de medición de R, para el R1, procedimiento a temperatura constante, y el otro a volumen constante, y debe fijarse que en sí que los intervalos contengan el valor teórico y que además también se traslapen. Si se traslapan los intervalos, significa que la discrepancia no es significativa. Si no se traslapan, quiere decir que la discrepancia es significativa. Y que sea significativa la discrepancia significa que uno de los resultados está desviándose de lo que debería estar midiendo. Bien, eso es todo, muchachos. Y aquí en las conclusiones, pues tienen que redactar 3 conclusiones, cada una de acuerdo a los objetivos que ustedes tienen. Entonces, si uno de los objetivos, y el más importante, es determinar la constante universal de los gases ideales, R, usted debe expresar en las conclusiones
cuáles son los resultados que usted determinó para R. Entonces, una conclusión muy válida es que usted diga, se determinó la constante de los gases universales R utilizando un procedimiento a temperatura constante con un valor de tanto. Y ese tanto debe estar expresado en forma estándar, ¿ok? Con las unidades correctas. En otra conclusión puede decir lo mismo, ¿verdad? Pero el de volumen constante, el procedimiento de volumen constante. Y en la otra conclusión, usted puede analizar sobre las relaciones que existen de los parámetros de acuerdo a las leyes de los señores que hablábamos al principio. Bien. Y hablar sobre la verificación de esas leyes. Bien. En el tercer punto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen para hacer las conclusiones, lo que se les espera que ustedes coloquen acá en las conclusiones. Y la bibliografía, ustedes pues van a agregar otras más acá, bien, porque recuerden que ustedes no van a hacer un documento aparte, o bien puede que lo hagan, ¿verdad? Pero ustedes deben resolver donde aparece los espacios en blanco. Agreguen acá también sus bibliografías, ¿ok? Porque van a necesitar bibliografías donde encontrar ciertas cosas del marco teórico o para responder algunas preguntas del cuestionario. Entonces, eso es todo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Siempre sería para el próximo domingo. No. Esta guía va a ser para 2 semanas, ¿ok? Tienen 2 semanas para realizarla. Es decir, que tienen hasta la semana, bueno, toda la semana morazánica, ¿verdad? Y toda la semana que viene después de semana morazánica a entregar el domingo, ¿verdad? Así. Se nos acaba el tiempo. No sé si tienen alguna otra pregunta que la vamos a resolver después. Si no, nos retiramos, muchachos. Que tengan un buen día y felices vacaciones. Gracias, licenciado. Gracias, igual.